Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. El aparato respiratorio o sistema respiratorio es el conjunto de órganos que poseen los seres vivos con la finalidad de intercambiar gases con el medio ambiente. Su estructura y función es muy variable dependiendo del tipo de organismo y su hábitat. Se encarga de suministrar el oxígeno que requiere el organismo. Además de ello, cumple la función de desechar el dióxido de carbono que se produce en las células del cuerpo al realizar el proceso de la respiración. Dicho proceso se lleva a cabo en el cuerpo de forma automática e involuntaria. La principal finalidad que tiene la respiración es la necesidad de incorporar oxígeno a nuestro cuerpo, el cual es transportado hacia los pulmones que contienen en su interior a los alvéolos pulmonares, donde el mismo es llevado luego hacia la sangre y en conjunción con el sistema circulatorio, distribuido a través de todo el cuerpo. La necesidad de incorporar oxígeno radica en el cumplimiento de las necesidades energéticas, ya que estas sustancias son necesarias para la obtención de energía, para que nuestro cuerpo funcione, como también a la formación y reparación de tejidos que ocurre a nivel muscular, como también a nivel celular. Y es así como damos comienzo al programa Los Investigadores Médicos, dándoles un preámbulo de lo que se viene en el programa el día de hoy, hablando de las enfermedades respiratorias. Yo soy Evelyn Valdés y es momento de darle paso al doctor Jacobo Aguilar, quien ya se encuentra listo junto a nuestros invitados. Cuando hablamos de la maravillosa creación del ser humano, nos maravilla, valga la redundancia, hablar de cada sistema y de cada órgano. Hoy particularmente vamos a hablar de algo que es vital para la vida y que es el sistema respiratorio y un poco más específicamente los pulmones. Ese sistema a través del cual captamos oxígeno para vivir, para llevar todos los nutrientes por la sangre al organismo y eliminamos un tóxico que es dióxido de carbono. En esta parte importante y en todo este trayecto están conmigo el doctor Eddie Beltetón y el doctor Edilzar González. El doctor Eddie Beltetón es pediatra intensivista y especialista en enfermedades respiratorias. Y el doctor Edilzar González es un médico internista también con especialidad en neumología. Ambos bienvenidos, Eddie. Gracias. Qué gustazo estar de nuevo contigo. Edilzar, Jacobo, muy amable. Bienvenidos. Eddie, arranquemos con datos interesantes y curiosos acerca de los pulmones y el sistema respiratorio. Claro, muchas gracias por la invitación de nuevo. Claro que sí. Estamos cada vez más metidos en el área de la enfermedad respiratoria en niños por el abordaje tan frecuente que es de esta patología, como ustedes saben, en niños menores de 5 años. Y lo interesante es cuando queremos hablar de anatomía y diferenciar la anatomía del niño y de la del adulto, son situaciones totalmente abismales de diferencia. O sea, por eso es que las enfermedades se han dividido en enfermedades de adultos y enfermedades de niños. Y en estas características queremos resaltar qué pasa con ese niño, por qué es que ese niño tiene las características de enfermarse con tanta frecuencia. Y por supuesto, saben ustedes que cuando hablamos del aparato respiratorio tenemos que estar hablando sobre desde la punta de la nariz hasta el último alvéolo, reconociendo el alvéolo como el lugar donde se intercambia el oxígeno con el dióxido de carbono que bien mencionabas. Y entonces, si es la nariz, la parte inicial de la vía respiratoria, mucho de lo que sucede en la vía aérea alta, que es la rinofaringe, la laringe y abajo ya la parte baja, que es la tráquea, entonces cambia en una forma sustancial de la del adulto. Nosotros queremos referirnos hay
a lo que ahora estamos haciendo, que es visualizar directamente mucho de lo que antes solo lo conocíamos a través de imágenes de radiología, y entonces la patología ya la podemos relacionar mucho más. Las vías respiratorias en niños, entonces, son vías respiratorias que, dependiendo de la madurez que el niño va teniendo, por ejemplo, niños por abajo de la 38 semana de edad gestacional o del embarazo de la madre, si se corta ese embarazo antes de la 38 semana, no podemos pensar que esa función pulmonar sea la misma del niño que tiene 40 semanas, que son los 9 meses exactos. Y esto ha hecho que en la actualidad se conozca un término como pretérmino tardío, o sea, es el recién nacido prematuro, pero que no es tan chiquito, pero que no le llegó a tener una función pulmonar adecuada porque nació antes de tiempo. Eso es muy evidente y lógico de comprender. Entonces, este grupo de niños van a tener patologías muy diferentes. Son niños que tienen mayor receptibilidad a tener procesos infecciosos porque no lograron tener una madurez adecuada de toda su vía aérea, de toda la estructura de su vía aérea, que conocemos que, como estamos hablando, desde la rinofaringe, laringe, tráquea, bronquios y alvéolos, eso anatómicamente es totalmente diferente. Así es, interesantísimo. Toda esta condición, tal como dice el doctor Beltetón, son situaciones abismales. Hablar de chiquitos y hablar ya de pacientes, de personas en etapa adulta. Doctor Edilzar, cuando nos referimos ya a los pulmones en etapa adulta, cuéntanos un poco más sobre, igualmente, toda la parte de su función óptima, de qué hacer al respecto, de cuidados. Bueno, pues como lo decía el doctor Beltetón, realmente tiene características muy especiales y es apasionante hablar del pulmón porque nos damos cuenta de que tiene una función muy importante dentro de todos los órganos. Es el órgano que va a servir o es el sistema que va a servir para poder filtrar muchas sustancias o partículas que nosotros inhalamos. Para que ustedes tengan una idea, un adulto normal con un volumen en litros en los pulmones de más o menos 4 a 5 litros, tiene dentro de sus estructuras más importantes las unidades alveolares que hablaba el doctor Beltetón, y cuando desplegamos todas esas unidades alveolares en una superficie plana hacen una superficie de aproximadamente 140 metros, lo platicábamos hace unos momentos detrás de cámaras, 2 campos de fútbol, y eso va a tener un soporte de una red de capilares, de vasos sanguíneos, a través de donde va a difundir el oxígeno hacia todos los órganos, ¿verdad? Como el oxígeno como una de las partes más importantes que necesita el organismo. Todos necesitamos de muchas cosas para poder subsistir. Una persona necesita agua, necesita alimentos, puede quedarse sin comer y sin beber agua durante días, pero no puede quedarse sin respirar. Claro. Esa es una función muy importante, y solo para que ustedes puedan hacerse una idea de lo mucho que tiene que trabajar el sistema respiratorio, un adulto promedio tiene que respirar aproximadamente 6 litros de aire por minuto. Si multiplicamos eso por una hora, pues son 3.600 litros por hora, y si lo multiplicamos por 24 horas, casi llegamos a los 100.000 litros por 24 horas. Así que realmente cumple funciones muy importantes. Hay que tener en cuenta que todo el tiempo estamos respirando, tenemos un ciclo respiratorio que incluye la inspiración y la expiración. En la fase inspiratoria nosotros inhalamos aire que va a tener muchísimas partículas y como una de las partes más importantes de todo lo que inhalamos, pues va a estar el oxígeno, que es lo que va a aprovechar el organismo y elimina muchas cosas que no necesita. Esas partículas van a poder pasar a través del sistema respiratorio dependiendo del tamaño que tengan. Cumple una función muy importante la nariz, la garganta, y luego entran partículas muy pequeñas hacia las vías respiratorias, como lo vamos a ver en segmentos posteriores. Pueden ser partículas nocivas que van a tener un papel muy importante en la enfermedad respiratoria. Es indudable entonces la importancia que tiene el sistema respiratorio con todas sus vías aéreas y la parte de los pulmones para
poder llevar ese nutriente tan importante que es el oxígeno y tal como decía el doctor Edilza, de hacer esa manera de filtro. ¿Algo más que quieras agregar en esta parte antes de que entremos a factores de riesgo, medio ambiente y peculiaridades? Me parece tal vez analizar un concepto nuevo que estamos tratando de divulgar en pediatría, y es el hecho de que cuando se habla de aparato gastrointestinal, por ejemplo, hablamos de la flora bacteriana normal. Y en la actualidad se reconoce en los últimos años lo que se llama la flora bacteriana pulmonar también, o sea, lo que científicamente se conoce como el microbioma pulmonar. Y esto es pensar que nuestros pulmones son totalmente estériles, es totalmente falso, y esa es una idea que teníamos los médicos hasta hace pocos años, y los científicos han logrado determinar que hay miles de millones de bacterias conviviendo con nosotros en toda la vía respiratoria, y es interesantísimo también tratar de no modificar ese estatus de las bacterias que tenemos en nuestros órganos, porque de otra manera hacemos más receptivo el órgano para que sea colonizado o sea invadido por bacterias que son muy agresivas. Entonces, dejar este punto como ahí, como una bandera roja, para que tratar de utilizar la menor cantidad de medicamentos posibles, y el consejo de los médicos es muy importante para que no exista tanto manipuleo de medicamentos y que esto lleve en la edad pediátrica a ser un factor que no sea, que haga al niño mucho más vulnerable a infecciones. Entonces, recordarnos que tenemos un microbioma, que tenemos una flora pulmonar normal y que debe ser guardada pero sutilmente, y tratar de no manipularla. Importantísimo esa parte, hemos visto en programas previos cómo la parte que tiene que ver con el microbioma, dependiendo de los sistemas, es importantísimo conocerla. Así es que esto sirve de preámbulo y de antesala para que pasemos a hablar ya de factores de riesgo, clima, tabaco, polución, hábitos conductuales, actitudes personales respecto al cuidado del pulmón. Continúe con nosotros. Dato importante. Los órganos que forman parte del sistema respiratorio son nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones y diafragma. La principal función del sistema respiratorio es el intercambio de oxígeno desde la atmósfera por dióxido de carbono, producido por las células del cuerpo. Otras funciones del sistema respiratorio comprenden participación en el equilibrio ácido-básico del cuerpo, fonación, defensa pulmonar y metabolismo. Al no respirar, no llegaría oxígeno a nuestras células y por lo tanto no podrían realizarse todos los procesos metabólicos que nuestro organismo requiere para subsistir. A veces damos por sentado que respiramos de una forma adecuada, pero hacerlo inadecuadamente puede perjudicar no solo nuestro sueño, nuestro humor, nuestro sistema digestivo, también nuestro corazón. Así que hoy voy a contarle a través del programa Los Investigadores Médicos una serie de pasos que usted debe tomar en cuenta para respirar de una forma adecuada. El primer paso, por supuesto, es estar conscientes de nuestra respiración. Y para tomar en cuenta esto, debemos saber que si algo cambia durante el día o un evento nos permite acelerarla, usted puede respirar adecuadamente haciéndolo de una forma lenta y pausada. Recuerda también que un paso importante es respirar por la nariz. La nariz tiene una función especial. Entra el aire de una forma adecuada, lo calienta para que nuestro organismo pueda usarlo de una forma adecuada. Y recuerde que no debe usted respirar por la boca, eso es perjudicial para nuestra salud. Otra de los pasos importantes acerca de nuestra respiración es que debemos dar una inhalación profunda. Y seguramente usted recordará el paso de hacer la inhalación contando 1, 2, 3, hacer la exhalación de la misma forma por la nariz y hacerlo contando de 1 a 4 y repetir este ejercicio de una forma continua. Finalmente, otra de las cosas fundamentales es recordar que al hacer la inhalación usted debe tener una postura adecuada. Teniendo esta postura en la espalda, usted no solo va a respirar adecuadamente, sino que va a evitar dolores en la espalda y también en zonas lumbares. ¿Está usted viendo el programa Los Investigadores Médicos? Es momento de ir a una pausa y volvemos con más. El CIM es el Centro de Innovación Médica. Esta es la parte inicial de Ciudad Científica, en la que se estudian, investigan y se formulan productos para tratar todo ese gran grupo de enfermedades recurrentes
crónicas o agudas que son invalidantes. El Centro de Innovación Médica trabaja a través de toda una plataforma de estudio. Se hacen una serie de estudios a nivel bibliográfico. Luego ya se trabaja computarizadamente en toda la propuesta de las vías biológicas que se alteraron y las vías biológicas que se van a restaurar. Una vez que todo eso se ha hecho, ya se pasa a la parte de producción y de manufactura de productos que está ligado a lo que es Farmalat y su corporación de investigación. Las enfermedades que trata el CIM inicialmente son los coadyuvantes para el cáncer y luego se sumó a esto una buena cantidad de enfermedades crónicas no resueltas, que incluyen diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central como Parkinson, Alzheimer y todo otro tipo de entidades que son recurrentes y que aunque no parezcan graves, son bien invalidantes, como colon espástico, colon irritable, úlceras, gastritis, reflujo. Todo este tipo de entidades son tratadas en el CIM. El tratamiento es obviamente innovador. Son biomoléculas, son los extractos de las moléculas de plantas que tienen propiedades farmacológicas y terapéuticas. Estamos hablando de cómo se pudo extraer de la granada, de la guanábana, de la fresa, de diversas plantas, la molécula específica que tiene acciones precisas. Todo esto, como expliqué anteriormente, se estudia, se ha llevado tiempo poderlas conjugar y hoy día tenemos ya productos como Limtox, que es un desintoxicante o un antioxidante o un regenerador universal. Tenemos Oconex como coadyuvante en la terapia del cáncer, Proxazin para próstata con resultados fabulosos, Sevilat, que es un producto para tenerlo en la mesa diariamente y evitar que haya un proceso oxidativo, y es para niños y adultos. Y estamos por formular ya un producto para la diabetes. El Centro de Innovación Médica se encuentra ubicada en la 0 Avenida C, 2-55, zona 6 de Villanueva, Colonia Najarito. Ingresando por la entrada principal hacia Villanueva, sobre la 4ª Avenida, doblar a la derecha en la esquina del Hospital Belén, llegar al tope y girar a la izquierda. En la siguiente calle, doblar a la derecha. Continuar recto hasta topar. Dar vuelta a la derecha y ahí encontrará Laboratorios Farmalat.